Nadie en el Valle de San Isidro imaginaba que Remedios Salazar, aquella viuda de 52 años, con las manos callosas y la mirada cansada, terminaría siendo el centro de la historia más peligrosa que se haya contado en 3 generaciones. Ella solo quería una cosa simple, casi humilde: sembrar maíz en aquella parcela de tierra que había comprado con los ahorros de toda una vida de lavar ropa ajena, de coser hasta que los ojos le ardían bajo la luz del quinqué, de vender tamales en la plaza cada domingo después de misa. Era febrero cuando comenzó a preparar la tierra. El sol de la mañana apenas calentaba cuando ella llegaba con su pala vieja, su sombrero de palma deshilachado y una determinación que había aprendido de su madre y de su abuela antes que ella. El tercer día, mientras el viento levantaba remolinos de polvo y las urracas gritaban desde los mezquites, la pala de Remedios golpeó algo que no era piedra ni raíz. El sonido fue diferente, metálico, hueco, como si la tierra misma le estuviera diciendo: aquí hay algo que no debería estar. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal Cuentos de la Tierra y déjanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que merecen ser recordadas. Ahora sí, continúa con este relato. Remedios se arrodilló y comenzó a escarbar con las manos, apartando la tierra suelta, sintiendo cómo sus dedos tocaban algo frío. Una caja de metal, verde por el tiempo, oxidada en partes, pero con un candado antiguo que se había corroído hasta volverse frágil. La sacó con cuidado y miró alrededor. Nadie, solo el valle extendido bajo el cielo inmenso, solo el viento que arrastraba el olor a tierra seca. El candado se dio con un golpe de piedra. Dentro había billetes viejos enrollados y atados con mecates descoloridos, monedas de plata que brillaban a pesar del tiempo, y algo más: un sobre amarillento, sellado con lacre rojo agrietado. Guardó la caja bajo su rebozo y caminó de regreso a su casa con pasos que intentaban parecer normales, aunque su corazón galopaba como caballo desbocado. Pero lo que no vio fue la figura que la observaba desde lejos, escondida entre los mezquites. Alguien la había visto cavar, alguien sabía lo que había encontrado. Esa noche, bajo la luz del foco que colgaba en su cocina, Remedios abrió el sobre. La carta dentro estaba escrita con tinta desvanecida, con letra elegante y antigua. Si alguien encuentra esto, que sepa la verdad que no pude decir en vida. Mi nombre es Socorro Villanueva, hija del patrón Hermenegildo Villanueva de la Hacienda San Jerónimo. Este dinero es mi herencia, la única que mi padre me dejó antes de morir, pero que mi hermano Laureano me robó cuando intentó forzarme a casarme con el hijo del hacendado vecino. Fui con este dinero y lo enterré en estas tierras que entonces eran baldías, pero sé que Laureano me busca. Si no vuelvo por esto, es porque él me encontró. Si alguien lo encuentra, que lo use para hacer el bien que yo no pude hacer, que ayude a los que no tienen voz, que se sepa mi historia. Firmado en octubre de 1927, Socorro Villanueva. Remedios sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. 1927, casi 100 años. Esta mujer había huido, había enterrado su herencia y nunca había vuelto. ¿Por qué? La respuesta estaba en esas palabras: sé que Laureano me busca. Si no vuelvo, es porque él me encontró. Un golpe seco en la puerta la hizo saltar. Escondió rápidamente la carta y el dinero bajo un costal de frijoles. ¿Quién es? Soy yo, señora Remedios, Esteban Villanueva. El corazón le dio un vuelco. Esteban, el mismo que le había vendido esa tierra, el mismo que había dicho que estaba maldita. Abrió la puerta solo una rendija.
Esteban era un hombre de 60 años, rostro curtido por el sol, ojos que no sonreían, aunque su boca lo intentara. Disculpe que venga a esta hora, pero vi que andaba trabajando en la tierra hoy. Solo quería saber, ¿encontró algo? Porque esa parcela tiene historia, ¿sabe? Cosas que se perdieron hace tiempo. ¿Qué tipo de cosas? Oh, nada importante. Herramientas viejas, tal vez. Cosas sin valor. Hizo una pausa. Pero si encuentra algo raro, debería decírmelo. Esa tierra fue de mi familia por generaciones. Sería correcto que lo que esté ahí vuelva a nosotros. Remedios lo miró a los ojos. No he encontrado nada, don Esteban. Solo piedras y raíces. Él la estudió un momento largo, demasiado largo. ¡Qué bueno! Porque hay gente que dice que esa tierra guarda secretos peligrosos. Secretos que pueden traer problemas a quien los desentierre. Sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Buenas noches, señora Remedios. Tenga cuidado. Cuando se fue, Remedios cerró la puerta y se recargó contra ella temblando. Esteban sabía. No sabía exactamente qué había en esa tierra, pero sabía que había algo, y la había amenazado veladamente. Los problemas que mencionó no eran accidentales. Esa noche no durmió. Se quedó sentada junto a la ventana, mirando las sombras, preguntándose si Esteban volvería con otros hombres, si intentarían quitarle lo que había encontrado. Pero más que eso, pensó en Socorro. En aquella mujer que había escrito esa carta, sabiendo que tal vez moriría. En el hermano que la había perseguido por dinero. Y pensó en algo más. Si Socorro era tía abuela de Esteban, y si Laureano era su abuelo. Entonces, Esteban sabía exactamente qué había pasado con Socorro. Lo había sabido siempre. Al amanecer, Remedios tomó una decisión. No le importaba el peligro. No le importaba lo que Esteban pudiera hacer. Iba a descubrir qué le había pasado a Socorro Villanueva. Y después iba a hacer exactamente lo que Socorro había pedido en su carta. Fue a buscar a don Macedonio, el hombre más anciano del pueblo, que había cumplido 93 años y pasaba sus días bajo el fresno de la plaza. Cuando Remedios mencionó el nombre Villanueva, los ojos del viejo se agudizaron, como si una luz se hubiera encendido detrás de ellos. Socorro Villanueva fue la mujer más hermosa que vi en mi vida, dijo con voz que temblaba, y la más desgraciada. Su hermano Laureano era un demonio con forma de hombre. Cuando el viejo patrón murió, Laureano heredó todo y quiso vender a su hermana como si fuera ganado, casarla con el hijo del hacendado Contreras para unir tierras, pero Socorro se negó. ¿Y qué pasó? Don Macedonio bajó la voz, mirando alrededor como si alguien pudiera estar escuchando incluso ahora, casi 100 años después. Una noche de octubre de 1927, Socorro desapareció. Laureano dijo que había huido con un arriero, que era una sinvergüenza sin honor, pero 3 días después, un campesino encontró a una mujer en el camino viejo que va a Santa Ana. Estaba herida, agonizando. Murió antes de poder decir quién era. La enterraron sin nombre en el cementerio de allá. ¿Y nadie pensó que podía ser Socorro? Muchos lo pensamos. Pero Laureano era poderoso. Nadie se atrevió a acusarlo. El sacerdote que hizo el entierro era el único que sabía algo más, pero murió 2 años después, sin decir nada. Don Macedonio la miró fijamente. ¿Por qué pregunta por ella, señora Remedios? Porque encontré su voz, don Macedonio, y no voy a dejar que siga callada. Durante los días siguientes, Remedios hizo algo que la llenó tanto de propósito como de miedo. Comenzó a repartir el dinero de Socorro. Pero lo hizo con cuidado, discretamente, porque sabía que Esteban Villanueva la estaba vigilando. Vio las sombras que la seguían cuando iba al mercado.
Notó cómo algunos hombres que trabajaban para los Villanueva la observaban cuando pasaba cerca. Esteban no había vuelto a tocar su puerta, pero su presencia se sentía como amenaza constante. Le dio dinero a Cleofas, el peón viejo que había trabajado 40 años para los Villanueva, y lo despidieron cuando ya no podía cargar bultos pesados. «Para que viva con dignidad», le dijo. Cleofás lloró sin vergüenza, sosteniendo el sobre con manos temblorosas. Le dio dinero a Trinidad, la mujer que había sido sirvienta de los Villanueva y que la despidieron cuando quedó embarazada del hijo del patrón, negándose a reconocer al niño. «Para que abra su taller de costuras», le dijo. Uno por uno, discretamente, fue devolviendo lo que Socorro nunca pudo devolver en vida. Pero cada vez que daba dinero, el miedo crecía. Porque sabía que tarde o temprano Esteban se enteraría, y entonces tendría que enfrentarlo. Si conoces a alguien que disfruta de buenas historias, comparte este cuento. Juntos mantenemos viva la tradición de contar historias. El enfrentamiento llegó una tarde de abril, cuando Remedios recibió una citación. Don Esteban Villanueva la esperaba en su casa. No era una invitación, era una orden. La casa de Esteban era de paredes gruesas y puertas de mezquite labrado, rodeada de jardines que algún peón regaba mientras el patrón bebía whisky en su terraza. Cuando Remedios entró, Esteban no se levantó para saludarla. Solo señaló una silla frente a él. «Siéntese, señora Remedios. Tenemos mucho de qué hablar». Ella se sentó, con la espalda recta, las manos sobre su regazo. No mostraría miedo, no le daría esa satisfacción. «Sé lo que encontró en esa tierra», dijo Esteban directamente. «Y sé lo que está haciendo con eso, dando dinero por ahí como si fuera suyo. No es mío, es de Socorro Villanueva, y estoy cumpliendo su voluntad». El rostro de Esteban se endureció. Socorro Villanueva era una ladrona. Ese dinero era de mi abuelo. Ella lo robó cuando huyó. Mentira, era su herencia legítima. Su padre se la dejó, y su hermano Laureano intentó robársela, igual que usted está intentando robármela a mí ahora. Esteban se puso de pie bruscamente, acercándose a ella con pasos que pretendían intimidar. «Tenga cuidado con lo que dice, señora. Mi abuelo era un hombre respetable, y no voy a permitir que una vieja entrometida manche su nombre con mentiras». «¿Mentiras? Tengo una carta escrita por Socorro, con su puño y letra, donde cuenta todo, donde dice que sabía que su hermano la perseguía, donde dice que si no volvía por ese dinero era porque él la había encontrado». El color abandonó el rostro de Esteban. «Esa carta no prueba nada. Prueba suficiente. Y hay más, don Esteban. Sé que una mujer apareció herida en el camino a Santa Ana 3 días después de que Socorro desapareciera, que murió sin poder decir su nombre, que la enterraron en el cementerio de allá». Remedios se puso de pie, mirándolo directamente a los ojos. «Y sé que usted sabe que esa mujer era Socorro, porque su abuelo se lo contó antes de morir. ¿O me equivoco?» Hubo un silencio largo, tenso, peligroso. Esteban apretaba los puños, la mandíbula tensa. Por un momento, Remedios pensó que podría golpearla. Pero entonces él habló, con voz baja y venenosa. «Mi abuelo hizo lo que tenía que hacer para proteger el honor de la familia. Socorro iba a destruir todo casándose con ese arriero mugroso. Se lo llevaba todo, ¿entiende? Todo el dinero, toda la herencia. Mi abuelo solo recuperó lo que era suyo. ¿La mató? Él nunca lo admitió, pero envió hombres a buscarla. Y cuando la encontraron...» Esteban se detuvo, como si se diera cuenta de que había dicho demasiado. «Fue un accidente. Ella se resistió. Se cayó del caballo. Y la dejaron morir en el camino como un animal. Era necesario». La voz de Esteban salió como grito desesperado. ¿Qué iba a hacer? ¿Dejar que destruyera décadas de trabajo?
¿Dejar que la fortuna de los Villanueva se fuera con un arriero? ¿Dejar que su hermana viviera? Eso era lo que tenía que hacer. Esteban respiraba con dificultad, el rostro rojo, las manos temblando. Nadie le va a creer. No tiene pruebas. Esa carta no significa nada después de tantos años. No necesito probar nada en un tribunal, don Esteban. Solo necesito que el pueblo sepa. Solo necesito contar la historia de Socorro, que se sepa que fue víctima de su familia, que se diga su nombre con respeto. Si cuenta esa historia, me encargaré de que se arrepienta. Puedo quitarle esa tierra. Puedo hacer que nadie le venda nada en el pueblo, puede hacer lo que quiera, pero no puede callarme, y no puede detener la verdad. Remedios se dio vuelta para irse, pero antes de abrir la puerta dijo: Socorro Villanueva va a tener justicia, aunque sea 100 años tarde, y usted va a tener que vivir sabiendo que todo el pueblo sabe lo que su familia hizo. Salió de aquella casa con las piernas temblando, pero el corazón firme. Sabía que había puesto un blanco en su espalda. Sabía que Esteban podría intentar hacerle daño, pero también sabía que había hecho lo correcto. Las siguientes semanas fueron las más difíciles de la vida de Remedios. Esteban cumplió sus amenazas. El dueño de la tienda dejó de venderle a crédito. El banco le negó un préstamo pequeño que necesitaba para semillas. Algunos vecinos comenzaron a evitarla, temiendo la ira de los Villanueva. Pero otros hicieron algo diferente. Cleofas comenzó a contar en la plaza cómo Remedios lo había ayudado. Trinidad hizo lo mismo, y poco a poco la historia de Socorro comenzó a circular, no como rumor, sino como verdad que ya no podía ser negada. Don Macedonio reunió a los viejos del pueblo y entre todos recordaron detalles que habían estado enterrados por décadas. El hijo del sacerdote muerto encontró en papeles viejos de su padre una nota que decía: «Enterré hoy a una mujer joven». No dio su nombre, pero en sus últimas palabras dijo: «Perdóname, padre, creo que era Socorro Villanueva». Dios la tenga en su gloria y castigue a quien le hizo daño. Con ese testimonio, con la carta de Socorro, con los recuerdos de los ancianos, la verdad se volvió innegable. Remedios mandó hacer una lápida con el último dinero que quedaba del hallazgo. Viajó 3 días hasta el pueblo vecino, acompañada por don Macedonio, por Cleofas, por Trinidad, por todos los que habían sido ayudados, sin saber que ese dinero venía de Socorro. El cementerio estaba en una colina, bajo árboles viejos que susurraban con el viento. La tumba sin nombre era solo un montículo de tierra con una cruz de madera podrida. Cuando colocaron la nueva lápida de piedra, muchos lloraron. Socorro Villanueva, 1905-1927. Hija, hermana, mujer libre, no moriste en vano, no fuiste olvidada. Don Macedonio, con lágrimas en sus mejillas, dijo: 70 años tarde, pero al fin, Socorro, al fin te damos tu lugar. Al fin se sabe tu historia. Descansa en paz, muchacha, ya no estás sola. Remedios puso flores silvestres sobre la lápida, flores que había cortado del mismo campo donde encontró la caja. Y en ese momento sintió algo extraño, como si un peso que no sabía que cargaba se hubiera levantado de sus hombros, como si Socorro misma le estuviera diciendo gracias. Cuando regresaron al valle de San Isidro, todo había cambiado. Esteban Villanueva había vendido sus tierras y se había mudado a la capital. Algunos dijeron que era por negocios, pero todos sabían la verdad. No soportaba las miradas del pueblo, no soportaba que su apellido, que antes le daba poder, ahora le trajera vergüenza. Remedios sembró su maíz en la tierra que había comprado, y contra todo pronóstico el maíz creció fuerte y abundante. Las mazorcas eran grandes y doradas, las plantas alcanzaban altura que nadie había visto en años. «Es porque Socorro bendijo esa tierra», decía la gente, «porque al fin encontró paz».
Remedios vivió 20 años más. Nunca se volvió rica, nunca tuvo más que su casa de adobe y su parcela de maíz. Pero tenía algo más valioso, la certeza de haber hecho lo correcto, de haber dado voz a quien la había perdido, de haber cumplido una promesa que nadie le pidió hacer, pero que su corazón le exigió cumplir. Cuando murió, a los 72 años, sus últimas palabras fueron: «Díganle a Socorro que cumplí». Y en el funeral, que fue grande porque mucha gente la quería, don Macedonio, ya de casi 100 años, dijo: «Remedios Salazar encontró un tesoro enterrado, pero en lugar de volverse rica, se volvió justa. Y eso vale más que todo el oro del mundo. Hoy, si vas al valle de San Isidro, todavía puedes ver una cruz de hierro en medio del campo de maíz. Y si preguntas por ella, te contarán esta historia. Te dirán que ahí Remedios encontró la voz de Socorro. Te dirán que gracias a una viuda humilde, una mujer asesinada hace 100 años, finalmente tuvo justicia. Y te dirán algo más, que cuando el viento sopla entre las milpas, si escuchas con atención, puedes oír dos voces agradeciéndose mutuamente. Socorro, por haber sido recordada. Remedios, por haber encontrado propósito en sus últimos años. Porque al final no importa cuánto tiempo pase, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Y las buenas personas siempre encuentran la forma de hacer lo correcto, aunque les cueste, aunque nadie las obligue, aunque solo las vea su propia conciencia. Remedios Salazar solo quería sembrar maíz, pero su pala desenterró algo más valioso que cualquier tesoro, la oportunidad de hacer justicia. Y ella, con sus manos callosas y su corazón honesto, la tomó sin dudarlo. Esa es la diferencia entre encontrar riqueza y encontrar propósito. Remedios encontró ambos. Y Socorro, después de un siglo de silencio, finalmente pudo descansar.